de que se garantice realmente el acceso como a la educación y a la salud, porque entonces estamos haciendo una diferencia, no estamos diciendo, ok, si tú hablas español, ¿no? Si no hablas como una lengua indígena y tienes como, vaya, no hablas con lenguaje de señas, eres una persona vidente, puedes comunicarte de manera adecuada y no tienes ninguna enfermedad, trastorno, todo este tipo como de cosas, sí puedes, ¿no? Acceder a una educación, puedes acceder a terapia y puedes ir con el médico, pero como no nos están capacitando o no hay ni siquiera como esa iniciativa por parte de las universidades que la verdad sí me parece como algo que hay que considerar definitivamente, pues como no lo sé, pues no lo lamento, no puedo atenderte de manera médica, no puedo atenderte como en la parte de terapia porque no sé cómo comunicarme tal vez con lenguaje de señas, no sé qué adecuaciones tengo que hacer para poder atenderte. Entonces, lo que nos acercaría, esto lo comento porque lo que nos acercaría a la inclusión sería que hubiese como una capacitación como general o cierta información, cierto enriquecimiento en esta parte para que deje de haber como tratamientos especiales, clínicas especiales, escuelas especiales, porque al final va a ser algo tan normal y tan común que va a haber como más accesos. O sea, van a tener que, por ejemplo, las personas dejar de buscar no sé, un terapeuta que se comunica con lenguaje de señas porque necesito hablar con terapeuta de esa materia, ¿no? No sé, la parte de lenguaje de señas, de inclusión. Entonces se vuelve algo tan normal que deja de ser especial. Y eso creo que es lo que nos podría acercar a esa parte. Ok, y justo creo que ahí hay una situación muy interesante en medio, ¿no? Porque desde hace rato vas mencionando esto. Si tú eres normal dentro de ciertas características, pues puedes acceder a estos tres puntos que por lo menos estás mencionando de forma significativa. Estudio, medicina y la parte de un tratamiento clínico, que es lo que nos Claro. convoca. Pero entonces, ¿cómo tendríamos que pensar esta situación de qué es lo normal? Y ahorita mencionas algo muy interesante. Poco a poco ir metiendo esto que se ve especial hasta que de alguna manera eso ya no sea especial, hasta que eso sea como parte de lo cotidiano. Entonces, cuando hablamos de algo normal, algo normalizado, al final, ¿qué implica para estos temas? ¿Qué implica al final que exista como un intento por definir algo dentro de esa categoría, lo normal? Creo que el intentar encasillar algo dentro de lo normal, que creo que era algo que hacía mucho bueno, que hace, perdón, mucho la educación especial, pues es que niega las diferencias que tenemos como seres humanos. Contrario a lo que se cree mucho en los medios de comunicación, eh, en la cultura como popular, la inclusión de las premisas principales somos iguales. De hecho, eso para nada eh, habla de eso de la inclusión. Creo que de las pocas cosas que la inclusión reconoce que somos iguales es que somos seres humanos y somos dignos y tenemos derechos humanos, ¿no? Pero una de las premisas básicas de la inclusión y que creo que a veces se confunde por toda esta como exceso de información que hay es que todos somos diferentes. Muy pocas cosas nos parecemos, y esto es independiente, o sea, me gusta mucho esto que propone la inclusión. No necesariamente tienes que tener una enfermedad o un trastorno o una discapacidad o X cosa para darte cuenta que eres diferente a alguien. Tú puedes no tener ninguna enfermedad, discapacidad, X cosa, ¿no? Que es considerada como anormal y aún así decir, oye, por aterrizándolo a un ejemplo, ¿no? No, esta clase que me están dando no está siendo lo suficientemente estimulante o no está siendo suficientemente interesante para mí. O, no sé, me gustaría que hubiese más contenido en la parte visual, en la parte auditiva, ¿no? Para que yo pudiese como asimilar mejor la información en un proceso terapéutico
necesito, el paciente, ¿no? Necesita como asimilar una información, porque al final la terapia también termina siendo un proceso educativo, porque tienes que aprender algo nuevo. Eso es importante. A veces siento que la educación se reduce solamente a lo que se aprende en la escuela y es algo completamente errado. La educación es lo que sucede en casa, lo que sucede, todo contacto con la sociedad es considerado. Entonces tú estás hablando con, en este caso como tu terapeuta, que es un otro, está viendo una educación porque estás teniendo un aprendizaje. También sería importante, por ejemplo, no sé, el terapeuta lo que me está diciendo es importante. Sí me gustaría que tal vez me lo explicara de otra manera, ¿no? Para que yo lo pudiese. Y creo que es algo que en eso sí, al menos en las universidades, considero que sí nos hacen como mucho énfasis de que ningún paciente es igual a otro. Pues es igual con los alumnos y con cualquier otro ser humano. Nadie es igual a otro, independientemente de las diferencias que tengan o si sea considerado como pues normal, no normal, que como mencionas, es algo extremadamente restrictivo porque al final quienes realmente, podría decirse, la, especialmente aquí en la sociedad, el problema no es tanto como ser diferentes, soy diferente a partir de lo que se está estableciendo, porque hay como diferencias que son aceptadas, ¿no? En la sociedad. ¿Qué tan diferente eres? Por ejemplo, ese término capacitismo, ¿no? Que habla de qué tan útil tú eres para la sociedad a partir de lo establecido. Y el problema es que con esa misma vara, nosotros, por así decirlo, con esa misma medida, estamos diciéndole a personas, por ejemplo, que tienen determinada como que son más vulnerables, vamos a ponerlo de esta manera, que son más vulnerables en la sociedad por X o Y cosa. Es que si tú no cumples con esto, pues no puede ser como considerada una persona útil para la sociedad. Y a partir de eso es, al menos aquí en México, cuando las personas empiezan a ser marginadas, ¿no? Porque es como, ya no hay oportunidades para que estudies, ya no hay oportunidades de trabajo, no puedes acceder a servicios de salud. Entonces, ese considero que es el problema básicamente de quienes quedan dentro por ser considerados normales y quienes quedan fuera a partir de este término. Algo tan no puede aplicar a algo tan diverso que somos los seres humanos. No se puede. Ok. Y esto me deja pensando mucho en lo que decíamos a un inicio, ¿no? O sea, que de repente puede ser quizás una especie de ideal, pero siempre es lo que se trata de alcanzar, ¿no? O sea, me parece que quizás no se trata de que pensemos que, claro, siempre para cada uno de los millones de personas que existen en el mundo, existe justamente un lugar particular, ¿no? Pero creo que entre más lugares se abran, entre más campos se pueda utilizar para los diferentes tipos de personas que hay, pues bueno, menos personas habría como en los bordes, vamos a decirlo así. Eh, por lo que voy entendiendo es más como pensar que hay bordes, me parece que siempre podríamos pensar que va a haber esos bordes, pero creo que esto se trata de disminuir qué tanto quedan en esos bordes, ¿no? A menos de que, bueno, ahorita me digas algo en ese sentido, pero entonces me gustaría plantear lo siguiente. ¿Qué pasa con esos bordes justamente, no? Si socialmente no se es útil, como lo mencionabas, y creo que sí es algo que podemos de repente observar cuando nos damos cuenta que personas de la tercera edad no pueden a lo mejor acceder ya a un trabajo, cuando incluso, y esto es también algo que pasa muy seguido, cuando te preguntan en una entrevista de trabajo si eres o no eres mamá, eso también condiciona que puedas o no acceder a un trabajo. O sea, no nada más es como a la parte de una discapacidad visual, motora, psíquica, ¿no? Sino hay muchas condiciones sociales que también crean esta exclusión. ¿Qué está pasando actualmente en esos bordes, no? O sea, el que haya tanta segregación, ¿qué es lo que podría estar causando en la sociedad? Algo que me parece como muy interesante de todo esto que pues tal vez retomando un poco ese ejemplo que ponías de cómo las personas les dan como un tratamiento especial, ¿no? En la parte como
vamos a aterrizar a la parte psiquiátrica, a la parte terapéutica. Los pacientes van y los ponen en un hospital psiquiátrico. Y fíjate que eso lo relaciono mucho con algo que sucedió, no sé si ubicas mucho, un poco, perdón, de lo que fue como el movimiento antipsiquiátrico. En ese movimiento, y eso tiene como desde fue como los 60, pues hubo como toda una, es un poco como, pero de manera concreta, pues hubo como toda esta revolución por parte de los derechos del paciente, ya no solamente por ser paciente, sino por ser como un ser humano. Y algo que mientras también estaba como, bueno, preparando un poco para esta videollamada, para este podcast, para este espacio, fue que me parece muy, muy alarmante cómo eso sucedió en los años 60, e incluso en esa época ya se daban cuenta de cómo los pacientes, independientemente de la enfermedad, trastorno, lo que tú quieras, que también estar categorizando luego a las personas, no, bueno, considero que no mejora tampoco en nada su situación. Cómo llevarlas a un hospital psiquiátrico hacía que empeorasen. Realmente no, o sea, esos pacientes observaron muchos terapeutas, muchos psiquiatras como, oye, que realmente no están empeorando, o sea, de cómo entraron y a lo largo, por ejemplo, de mucha de investigación, pues muchas personas empezaron a decir, dentro de él era un terapeuta o psiquiatra, no recuerdo, Franco Basaglia, decía, pero bueno, es que cómo van a mejorar si ellos básicamente los arrancamos de la sociedad, ¿no? O sea, ahora no tienen trabajo, no conviven con su familia, les quitamos todos los pasatiempos que tenían, simplemente los llevamos a un lugar que estén encerrados, y bueno, también esto lo complemento un poco con algo que vi en un documental de una profesora que hablaba de cómo niños que tenían ciertas conductas como agresivas, cuando los llevaban solamente con niños que tenían su mismo padecimiento o ciertas como conductas iguales. Y ellas decían, bueno, es un tanto como lógico. Los niños aprenden muchas veces a partir de lo que observan de sus modelos, y esos niños, los únicos modelos que tienen son otros niños que tienen las mismas conductas, pues evidentemente va a empeorar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso creo que era un punto como importante a considerar. Esto no ha avanzado nada, y lo único que ha provocado, al menos aquí en México, es que los hospitales psiquiátricos estén a reventar y que no haya como otro tipo de tratamientos, otro tipo como de opción. Ha provocado una saturación del sistema de salud, definitivamente. Ha provocado también, pues, podría mencionar esto. Creo que hay personas dentro de nuestra sociedad que se les denomina como personas que son, sé que suena un poco fuerte el término, pero así lo ha mencionado muchos medios, como una carga para la sociedad, ¿no? Pero partiendo de ese punto yo me quedo pensando, ¿qué tanto esas personas realmente son una carga o inútiles, como he escuchado? ¿Y qué tanto nosotros los estamos inutilizando como sociedad? Si te estoy haciendo exactamente lo mismo que hacen, por ejemplo, en muchos hospitales psiquiátricos, o sea, eres una persona, vamos a poner diferentes características, una persona de la tercera edad, una persona que tiene una enfermedad, algún trastorno, no sé, X cosa, ¿no? Y no tienes oportunidad no tienes acceso a salud, y básicamente te marginamos y te aislamos, ¿cómo vas a poder tú generar ingresos? Entonces han surgido como apoyos económicos para esas personas, lo cual no tiene nada de malo, pero más que apoyos económicos, cómo las personas van a poder formar una participación activa, que es lo que hablábamos de la inclusión, si se les quita sus accesos. Las personas no son inútiles, las inutilizamos, y luego vemos en medios de comunicación de que, el sistema de salud está
tales personas representan tantos gastos para la sociedad. Sí, pero ¿qué tantas oportunidades le estás quitando a la persona para que pueda tal vez acceder a otros servicios y que no empeore? Porque también ha sido eso, como no pueden acceder a un tratamiento muchas personas, su condición empeora y tienen tal vez que estar como mayor tiempo como hospitalizado o desafortunadamente encerrados en un hospital psiquiátrico, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha generado sobresaturación del sistema de salud, rezago en la parte educativa y vaya, estas estadísticas que luego vemos en la televisión de que una carga para la sociedad, ¿no? Cuando en realidad no habría ni siquiera tanto desempleo si hubieran oportunidades. Es lo que considero que son partes de las consecuencias de seguir marginando a las personas. Ok. Incluso usando esta misma lógica que mencionas, hasta la parte de cómo haces que estas personas que tienen cierta condición, pues solo convivan con gente con la misma condición, pues qué otras oportunidades tienes como de diversificar las posibilidades que tienen. Me parece que no es casualidad que de repente ya también las cárceles funcionen más como un espacio para que el delincuente pueda crear organizaciones, movilizarse dentro de las mismas y que de la propia institución pues aún así pueda seguir el acto delictivo, ¿no? O sea, es algo que creo que va un poquito igual en ese sentido. Entonces, retomando un poquito el hilo de esta conversación, Claro. más o menos vamos comentando esto. Tenemos 3 puntos importantes: educación, la parte médica y la parte terapéutica. Sí. Entonces, si podemos empezar a hablar un poquito de exclusión, pero en la clínica, ¿cuál es el problema que nosotros como terapeutas, ya sea psicólogo, psicoanalista, cuál es el problema al que nos enfrentamos al momento de meter esto de la exclusión e inclusión en la clínica? Creo que el problema en el que como inmersos como psicólogos, como terapeutas, como analistas, es el hecho de que, bueno, uno, considero que las instituciones educativas no se han comprometido lo suficiente para tener como dar una formación a sus terapeutas, a sus analistas, más como diversa. O sea, nosotros dentro de la carrera, a los psicólogos se nos menciona mucho, ¿no? Que realmente la terapia es para todos. O sea, bueno, al menos eso desde mi experiencia es como, oye, pues a que vayan a terapia, ¿no? Porque la salud mental es para todos, ir al analista, al psiquiatra, al psicólogo, no es de locos, ¿no? Pero al mismo tiempo es como, ok, sí todos, pero, híjole, te vamos a dar herramientas limitadas. Y he conocido muchos terapeutas, muchos psicólogos que tienen que buscar eso por fuera, ¿no? Con sus propios recursos, con su propio... Lo que no está mal, o sea, realmente habla de que son personas que se quieren formar. Sin embargo, creo que debería empezar desde la parte como de la universidad, por una parte, y también debería existir ciertos apoyos por parte de pues, las instituciones de salud y políticas, ¿sabes? Dentro de la inclusión se le llama ajustes razón, todos los ajustes que ocurren dentro de las políticas, dentro de cualquier como sociedad. Por ejemplo, un terapeuta quiere incursionar en esta parte de la inclusión. Tampoco quiero como luchar como regaño. Realmente la inclusión es algo muy diverso, muy complejo, ¿no? Porque también no todos podemos, es un tema tan amplio y que abarca tanta diversidad que a veces es muy difícil que nosotros podamos verlo si no lo hemos como vivido, hemos tenido como contacto con algo así, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, pues como ciertas personas, situaciones, pero hay infinidad como, pues sí, de personas, de diversidad en el planeta, es una realidad. Por eso siento que la inclusión es algo, pero viendo el tema, hay un terapeuta o un analista, ¿no? Quiere incursionar en la parte de la inclusión y decir, oye, yo quiero
ofrecer como un tratamiento o es la parte de la accesibilidad, donde un paciente es usuario de silla de ruedas pueda acceder a no sé, al lugar donde tengo como situado mi consultorio, ¿correcto? O no sé, si me toca un paciente que es no vidente, quiero ofrecerle como también como ciertas lecturas en braille, ¿no? Respecto a la psicoterapia o apoyarme, por ejemplo, también de la parte como auditiva, lo cual es bueno, pero considero que a los terapeutas y a los psicólogos, pues especialmente, o sea, quieren ofrecer como lo que realmente significaría un servicio para todos, un espacio para todos. Debería haber como apoyos por parte de los gobiernos para, ok, porque yo entiendo que es complicado, eres un terapeuta que trabaja por su cuenta, tienes tu consultorio, lo cual genera gastos y lo sabemos, rentas, lo que sea, ok, como tú estás intentando tener iniciativa en esta parte, yo te quiero apoyar, yo quiero ayudarte a pues poner rampas en tu consultorio o poner no sé, barandales para tal vez alguna persona que tenga algún problema motor o ofrecer materiales, que también es como algo importante, ¿no? Para que las personas como que puedan como leer un poco más, pues, no sé, de algún tema que se toque en psicoterapia. Entonces, creo que eso sería como el principal reto, ¿no? La iniciativa por parte de los terapeutas, pero también que exista ya no solamente como el diálogo, sino líneas de acción por parte, bueno, sé que es un poco complicado, ¿verdad? De nuestros políticos y de las instituciones educativas para apoyar a que los servicios de salud realmente sean para todos.